Muchas gracias. Alice Crosser, gracias, doctora. Un enorme placer poder platicar contigo en estas mañanas. Pues el placer es mío poder platicar Muchas contigo gracias. otra vez, Eduardo. Muchas gracias. Oye, ustedes acaban de sacar adelante un estudio sobre percepciones de desigualdad y movilidad social en México, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto, sí. A ver, voy a empezar con preguntas quizás demasiado elementales. ¿Por qué es importante la percepción de desigualdad? Es una muy buena pregunta, de hecho, ni es tan elemental como parezca, porque pues podríamos decir, vamos a medir las desigualdades así como las observamos y con eso estamos bien, ¿no? Sin embargo, lo que nos dimos cuenta nosotros y otros investigadores en otros estudios es que la relación entre lo que demandamos en términos de políticas públicas o lo que tenemos en preferencias por políticas en general tiene más que ver con cómo percibimos la situación que con cómo es la situación realmente. Y a veces nuestras percepciones pueden coincidir con la realidad y otras veces no. Y algunas pueden ser más acertadas y otras menos, ¿no? Entonces es muy importante entender qué pues, percibe la gente para saber un poco de dónde vienen sus preferencias políticas, por ejemplo, y cómo podemos atacar la situación, si bien sabemos que hay mucha desigualdad, pero la gente no lo percibe así, por ejemplo, entonces hay que crear esa información para que haya una urgencia por actuar. ¿Cómo se gestó este estudio? ¿Cómo se te ocurre? ¿A quiénes se le ocurren? ¿Cuándo se les ocurrió? Es un estudio que comenzamos ya hace un par de años con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Francesa del Desarrollo, y lo ideamos unos colegas del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y otros colegas del Colmex, del Colegio de México, donde estoy yo. Y esos son Raimundo Campos y Aurora Ramírez del colegio, y Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez del CEI. Y lo que pensamos en conjunto fue precisamente eso, saber qué opinan los mexicanos, porque no nos podíamos explicar cómo estábamos midiendo la desigualdad y sabíamos que era alta, pero la gente no necesariamente pues tenía esa perspectiva, ¿no? Entonces queríamos saber más concretamente cuál era la perspectiva de las personas acerca de la desigualdad, pero también acerca de la movilidad social, ¿no? Y cómo entienden esos conceptos las personas, también riqueza, pobreza, qué significa para las personas, y de ahí hacernos una imagen de cuál es la desigualdad percibida en general en la población, ¿no? Entonces ahí lo empezamos a hacer con una encuesta. Originalmente la diseñamos desde el 2018, ya casi, ¿sí? Empezando, y la ejecutamos en el 2019, y el año pasado analizamos los datos y escribimos el estudio, y apenas salió. Es un proceso largo porque requiere mucho. Oye, pero imagínate si les ha tocado la encuesta en el 2020. Me imagino que la pandemia hubiera sesgado mucho las respuestas. Pues eso lo vamos a saber pronto, porque sí hicimos otra, pero este año, para ver precisamente un par de cuestiones que no analizamos tan a fondo en la primera, y esa diferencia, cómo podría pues explicarse para los mexicanos la situación de la crisis. Y como tú dices, efectivamente, anticipamos que hay una conciencia más alta o hay una preocupación más alta por la desigualdad desde ese momento. Sí, y es un asunto nada menor, ¿no? O sea, yo creo que es un asunto, tú me corriges si no es así, mucho más importante que el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico, así como todo uno lo trae en los labios, pero el asunto de la desigualdad y la percepción de la desigualdad es un asunto muy relevante. Pues hay diferentes dimensiones en las que importan ambas cosas, ¿no? Y obviamente el crecimiento es muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de crecimiento como tal, no estamos hablando de quién está creciendo, ¿no? O dónde hay crecimiento. Entonces, por ejemplo, durante la crisis hubo crecimiento para los sectores más altos de la población, o sea, en términos de ingreso, pero no lo hubo en otros sectores, ¿no? O en sectores más desfavorecidos, que precisamente lo necesitarían más. Entonces, hablar de crecimiento así a grandes rasgos puede ocultar esas diferencias, ¿no? Y esas dinámicas donde una parte crece y otra no, pues aumenta o empeora la situación de la desigualdad. Y el tema de la desigualdad, y por ahí, como tú dices, es una cosa transversal y sumamente importante, es que nos toca a todos y nos afecta negativamente a todos los ciudadanos, a todas las personas que están acá, independientemente de su posición económica. Pero hay efectos diferenciados, entonces hay
con consecuencias particulares que son más graves para las personas con menos recursos, como es la pobreza precisamente, está muy estrechamente relacionado con la desigualdad, y otros temas como seguridad, como violencia, pues nos afectan a todos, pero hay algunas personas que se pueden proteger más de esas consecuencias que otras, ¿no?